9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, político y social de Colombia. Desde diferentes iniciativas pedagógicas lideradas por colectivos de víctimas, de la sociedad civil y otros articulados con el Estado, se reconocen los derechos que nos habían sido vulnerados. Se exige y promueve el restablecimiento de estos a través de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Soy Lilia Yaya, fruto de la fortaleza y resiliencia de mi madre y de la capacidad de lucha y resistencia de mi padre. Me siento orgullosa de mis ancestros, de la formación que me dieron y del país donde nací. De la guerrera heredé el coraje de la pantera para defender a sus cachorros de la jauría, la ternura y cuidado equívoco de la mamá gallina. Del revolucionario, la convicción y pasión de los sueños por alcanzar. Soy nostalgia, pasión, dignidad, convicción y sueños. Soy Lilia Yaya y he venido trabajando como líder comunitaria y social durante más de 35 años y en el trabajo con colectivo de víctimas desde hace un poco más de 10 años. Este año la conmemoración de la memoria y la solidaridad coincide también con la de la Semana Santa y con la cuarentena que el mundo vive a causa del COVID-19. Este virus que ha hecho posible lo que la voluntad política de muchos estados no ha permitido. Hacer un llamado para que a todos los seres humanos se nos trate con dignidad, sin diferencias. Los colombianos somos iguales ante el peligro, vulnerables y frágiles frente a las circunstancias y la incertidumbre de lo que nos pueda pasar. Abundan en las redes, en WhatsApp, mensajes con palabras como humanidad, solidaridad, asistencia, fraternidad, dignidad, respeto. Así, todas en mayúscula. Para muchos, estos son nuevos significados que ahora reconocen y claman a gritos para preservar su vida. Estas son las mismas palabras, los mismos derechos que por décadas las 8.970.712 víctimas registradas y otras muchas sin registrar del conflicto armado en Colombia hemos deseado que sean escuchadas y digeridas en toda su significación. Es el momento de recordar las vergonzantes y dolorosas estadísticas de nuestro país, que hacen que seamos reconocidos como uno de los más violentos, con más desplazados, con el mayor número de asesinatos a sindicalistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, desaparecidos y falsos positivos, con más corrupción y desigualdad en el mundo. Entre tanto, en nuestro país, solas, enfrentando la indiferencia y la impunidad, las organizaciones sociales, la sociedad civil más vulnerable, los líderes comunales y defensores de derechos humanos han tenido que seguir haciendo un llamado para frenar este desangre, conocer el origen del por qué y quiénes son los que promueven los asesinatos, desplazamientos, hostigamientos y amenazas que hace que la violencia política y social siga apostando con la pandemia a poner cifras mayores de muertos en los territorios. Es hora de reconocer y reconciliar diferencias a partir de la verdad, la mía, la suya, la colectiva, a partir del respeto y el deseo sincero de aportar a la construcción de un mejor país, de un mejor mundo. 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Seguimos trabajando, unidos
en el sueño de construir una mejor Colombia. Sueños que son semilla. Es el nombre de mi proyecto como Lilia Yaya. Mujeres, Arte y Memoria es el nombre del proyecto que estamos trabajando en unión con varias mujeres desde las diferentes expresiones del arte. Gracias a los colectivos, a las organizaciones sociales que son solidarias desde fuera de Colombia, que no se olvidan de sus compatriotas. Democracia en un país como Colombia significa darle prioridad a la voz de todos aquellos que su voz ha sido silenciada y que por culpa del conflicto nunca esa voz ha sido escuchada. Sin embargo, en este país está pasando lo opuesto. Cada vez más el silencio de nuestras víctimas es más palpable. El miedo limita su libertad de actuar y pensar. Como dice Boaventura de Sousa, la paz en Colombia merece el fortalecimiento de la democracia, lo que significa generar procesos de reconciliación, valorando la justicia social principalmente de las víctimas del conflicto. Pero ¿cómo se logra esto si ni siquiera hubo ni hay un reconocimiento nacional frente a la existencia de un conflicto? Ni hay tampoco una valoración frente a nuestra memoria como una alternativa de unión y reconciliación. Lastimosamente, después de un acuerdo de paz y pasado ya más de 3 años de su firma, nos vemos abocados a una paz antidemocrática, donde la voz de los silenciados durante el conflicto sigue siendo anulada en la forma más cruel de violar los derechos fundamentales de todo ser humano, la vida. El querer alzar una voz de resistencia, protesta y memoria sigue quitándole la vida a más de 800 personas en Colombia. Esta situación va más allá de un número, de una alarma a un proceso de paz que no se está ejecutando de la mejor manera. Este es un hecho que adoctrina, alinea y coarta la libertad de ser y hacer en un país que dice llamarse democrático, en donde a través del miedo se anula el principio fundamental de todo ser humano, la libertad de decidir lo que pensamos. En Colombia, los retos democráticos son tan fuertes como los retos de la paz, y el logro de uno contribuye a la garantía del otro. Si empezamos obviando que hay un conflicto en nuestro país, estamos por ende ignorando el sinnúmero de historias, relatos, acontecimientos y hechos históricos que están guardados en la memoria de muchos colombianos y que por ende hacen parte de lo que significa Colombia. Ahora me pregunto, ¿por qué no reconocer el conflicto cuando el mismo hecho de reconocerlo contribuye a la construcción de paz de un país? ¿Será que el reconocimiento de este conflicto legitima la posibilidad de ir en busca de la verdad frente a los hechos, actores y razones que han llevado a mantener el conflicto en nuestro país por tantos años y que sin duda ponen a la luz las verdades que no quieren ser contadas? Nuestra memoria nos une y entre más la reconocemos, más aprenderemos de ella, pues así construiremos un paz con historia, donde la voz de los más oprimidos será escuchada y las voces de todos representarán el verdadero sentido de lo que es ser democrático.